Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de AEW Fight Forever. Tras casi una semana de su salida oficial a la venta, hoy les vamos a traer la parte 2 de curiosidades del videojuego, la cual buscará ampliar a detalle todas las cosas ocultas que Fight Forever tiene para ofrecer y que quizás no las conozcas. Al ser un videojuego nuevo, me interesa realizar contenido extensivo de este mismo, por lo que si estas partes tienen mucho apoyo, comenzaré a trabajar en muchas más partes para que ustedes puedan saber todos los detalles que tiene esta entrega de wrestling, además de cuestiones como tutoriales en funcionalidades ocultas en Fight Forever. Así que para poder realizar todo este contenido y próximo, suscríbete al canal, y déjame tu pulgar arriba para que este video les llegue a muchas más personas. Sin mucho más, que comience el vídeo. En primer lugar, para comenzar, tenemos que hacer un breve tutorial para algunos sobre cómo desbloquear a la versión Broken de Matt Hardy en Fight Forever. Tal y como se ha mostrado en los trailers del juego, además del modelo base de Matt que representa su personalidad de equipo con Jeff, también tiene una versión alternativa en base a su mítico personaje del Broken Hardy. Este personaje tuvo su debut en AEW en 2020, y aunque se encuentra ausente, esta versión está presente en Fight Forever como parte de la preorden o también como paquete descargable a $5. Pese a esto, Matt viene en el juego con su versión base, por lo que muchos se preguntan qué pasó con su versión alternativa. La respuesta a esto es bastante sencilla, ya que este atuendo se encuentra oculto y se debe seleccionar mediante la creación de un nuevo atuendo para este personaje. Una vez que preseleccionamos un nuevo personaje, daremos clics varias veces hasta encontrar este menú donde aparecen las dos versiones de Matt editables. Obviamente seleccionaremos la versión Broken, y una vez seleccionada procederemos a guardarlo, y ya nos quedará a seleccionarse en el menú principal. Esto también aplica a personajes como Owen Hart, quien también tiene un atuendo alternativo que puede añadirse utilizando este mismo ejemplo. De momento se desconoce otros personajes que tengan atuendos alternativos, más allá de los mencionados en esta o la anterior parte. Ya metiéndonos en la jugabilidad, tenemos que hablar acerca de funcionalidades en una lucha. Una de estas importantes en la televisión, es la descalificación, un factor importante para el desarrollo de las contiendas. En Fight Forever, esto se ve retratado de forma que, aunque los combates tengan la característica de ser con descalificación, podrás realizar una variedad de ataques con objetos los cuales podrían provocar tu descalificación inmediata. Sin embargo, el juego te permitirá atacar prolongadamente a tu oponente, mientras sea algo de 2 o 3 golpes. Si te extiendes de ese límite atacando a tu oponente, se tomará como que no haces caso a los reclamos del árbitro, por lo tanto quedarás descalificado y de esa forma acabará la contienda. Es un hecho interesante a diferencia de otros juegos de wrestling, donde la descalificación es inmediata. Otro detalle interesante que se ha hecho popular en los últimos días, es que podremos realizar un remate especial en los combates de alambres de púas explosivos, que en específico, nos permitirá sacar al oponente del cuadrilátero momentáneamente. Aunque pareciera imposible salir del ring para interactuar con el alrededor en este tipo de lucha, hay un detalle especial que mostraba una cama de alambre de púas fuera del cuadrilátero, el cual nadie conocía su rol allí. Gracias a varias personas que exploraron a fondo esta estipulación, ahora podemos saber que la cama de alambre de púas se podrá utilizar en función al ritmo de la lucha, mediante su activación con un remate, y tener por un breve tiempo a nuestro oponente sobre las cuerdas de alambre de púas. Esto último permitirá que al utilizar el movimiento del remate, se aplique un breve machetazo que lo sacará fuera del ring, y lo hará caer en la cama de alambre de púas, para rápidamente regresar al ring tras la repetición. Se desconoce si existe otra variable más para sacarlo del ring, pero de momento esa es la más usada para este tipo de lucha. Pese a que las luchas de escaleras no sean un gran atractivo en Fight Forever, la estipulación se ha trabajado bastante con animaciones únicas y funcionalidades interesantes que no se veían en un juego de wrestling desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, cuando vayamos a tirar a un oponente desde lo alto de la escalera, este reaccionará de acuerdo a la proporción entre la escalera y las cuerdas del ring. Su reacción puede llevarlo a golpearse simplemente con la cuerda, o también caer con la entrepierna sobre las mismas. Otra funcionalidad de las luchas de escalera, es que podemos usar esta arma de una manera diferente, ya que aparte de ejercer un golpe base con la misma, también podremos utilizar la misma de manera giratoria con un remate de fondo que sirva como método de habilitar esta función.
De momento no se puede reversar, por lo que es un movimiento interesante que podría ayudarte si necesitas un movimiento rápido para ganar una lucha de escaleras. Pero continuando con las luchas de escalera, tenemos que hablar de una curiosidad muy particular y realista a los tiempos actuales, donde los spots de escaleras toman un gran interés por su creatividad. Es por eso que en Fight Forever, un spot importante de este tipo de luchas se hace presente, y nos permite saltar de una escalera a la otra, reduciendo tiempos en algunos casos. Aunque su funcionalidad podría ser interesante en luchas de parejas, no existe expansión de esta estipulación a los combates de parejas, por lo que simplemente queda como un detalle a verse en una futura actualización donde estas estipulaciones se expandan. Pero alejándonos ya de las luchas de escaleras, pasamos con algunas habilidades interesantes que permiten expandir la jugabilidad a otras zonas del ringside. Una de ellas es la utilización de la valla del público como un lugar para saltar hacia el oponente. Así es, tal como lo escuchas, esta habilidad es poseída por algunos luchadores aéreos, y permite que con el mismo botón normal de subir al esquinero, subirse a estas vallas y poder realizar un movimiento aéreo. Ya sea un codazo volador o un moonsault, esta habilidad es muy buen agregado para quienes quieren darlo todo en un combate extremo sin conteos. Siguiendo con el vallado, además de poder destruirse con un movimiento normal, nos permite devolver una característica con el público que estaba presente en anteriores juegos clásicos de Yukes. Estamos hablando de los objetos del público hacia los luchadores. Esta funcionalidad, tal como lo dice, nos permite tomar objetos de la zona del público de manera ilimitada, la cual se desconoce si ese es el objetivo o si es un error, pero es un lugar curioso para sacar un objeto sabiendo que el borde del ring se encuentra a unos metros. Aunque no lo parezca, los objetos no solo funcionan como armas para atacar al oponente, sino que nos servirán para realizar burlas que subirán nuestro impulso y bonificar nuestros ataques. Pero también funcionan como objetos de defensa, ya que si utilizamos el botón de defensa con un arma en brazo, nuestro oponente no podrá realizar ningún ataque mientras utilice el ataque a puñetazos. La manera de romper el escudo con objetos podrá ejecutarse con ataques como patadas o quitarle el objeto de por sí con el botón de agarre. Pese a que todas estas funcionalidades parezcan suficientes, en los juegos de wrestling es casi habitual ver a luchadores quitarse partes del atuendo en momentos como entradas o en medio de una lucha. Ejemplos claros pueden ser el quitarse los tirantes, o la Roca quitándose las coderas en medio de realizar su remate. Sin embargo, esta funcionalidad también está presente en Fight Forever, ya que podremos encontrar algunos luchadores que realizan movimientos del estilo que tienen disponibles a su merced con tocar el botón R3. Los únicos luchadores que aplican con esta funcionalidad de momento son Adam Cole y Penta el Cero Miedo, donde ambos tienen una parte de su atuendo que se quitarán, aplicando el botón anteriormente mencionado. Esto ayudará para levantar el impulso en muchos casos como si fuera una burla, por lo que es un motivo más para realizarlo en el momento justo cuando estás cerca del movimiento personal o remate. Otra cosa que me quedó pendiente en la parte 1, era conocer el sistema de la lucha en cadena y cómo funciona esta. Ahora que he podido jugar un poco más y entender los sistemas de Fight Forever, la forma en la que la lucha en cadena aparece, es cuando ambos competidores presionan al mismo tiempo el botón de llave, lo que provoca entrar en esta lucha en cadena que permite diversos caminos de elección, mientras que tu oponente tiene la opción de escapar y revertir la cadena a su favor. No logro dominar o entender bien este sistema, pero he podido tomar este clip para que puedan aprender a cómo realizarla en los combates. Pero dejando de lado todo el tema de la lucha, pasamos con una acción bastante solidaria y al mismo tiempo interesante, ya que el juego nos ofrece tras una lucha, la opción de realizar un ataque o acción de manera libre por unos 15 segundos. Si bien la mayoría utilizaría esta opción para atacar al rival o mofarse de su victoria, también existe una alternativa oculta, y es que podemos darle la mano en señal de respeto a nuestro oponente con el botón de acción, la cual si nuestro rival está de acuerdo, hará lo mismo y desbloqueará esta cinemática de respeto mutuo. De momento no hay otras acciones más allá de esta al acabar el combate, pero hasta los luchadores rudos aceptarán hacer esto, sin ningún golpe bajo sorpresa. Por último, otro detalle menor que puede se haya dado cuenta con el probar nuevos personajes, es que algunos luchadores importantes, tienen voces pregrabadas las cuales sonarán según el contexto en que se encuentren en un combate. Aunque hay voces genéricas que se encargan de expresar el dolor en golpes o sufrimiento en sumisiones, existen casos puntuales donde luchadores importantes expresarán sus sentimientos con sus voces reales.
Por ejemplo, un caso puede ser MJF, quien tiene en su arsenal una gran variedad de movimientos que podrían hacerlo expresar sentimientos de odio contra quien está haciéndole la movida. Asimismo, esto también puede verse en diversas burlas, donde personajes como Jeff Hardy o Kenny Omega ejecutaran una breve línea de diálogo cuando estén haciendo una provocación. La mayoría de estos luchadores que tienen líneas de diálogo adicionales en las luchas, los han conseguido en base a formar parte del desarrollo de forma profunda, por lo tanto se les ha permitido personalizar sus audios en combates, con gritos o expresiones adaptadas a sus voces o personajes reales. A continuación dejaré unos breves clips sobre expresiones en estas situaciones. Let go. Come on. Ooh. Tap out. Come on. Ow. Let go. I give. That's it, Tap. I quit. Si bien creo que estos detalles se quedan cortos para un video de 10 minutos, creo que son los principales para una segunda parte, y en caso de que quieran tercera, rompan en likes el video, asimismo que suscríbanse para que sepa que quieren más de este contenido en Fight Forever. Próximamente se va a estar lanzando un parche para el juego, por lo que estén atentos también a los directos del canal, donde nos pasamos los diferentes modos de juego en vivo. Sin mucho más, yo fui Sebastián Cage, y nos vemos en el próximo video.